Nuestro extraordinario Dios, de John MacArthur. El anhelo del corazón de David era llegar a conocer a Dios plenamente. Ese clamor era el resultado de un intenso amor hacia su Señor. Ese mismo clamor debía repetirse en el corazón de todo creyente, porque conocer a Dios es la esencia misma de ser cristiano. Para conocerle verdaderamente, necesitamos descubrir lo que Él reveló en su palabra. Ahí se encuentra a través de los ojos de los profetas, reyes y poderosos hombres de fe y a través de Jesucristo, para que podamos presenciar la gloria y la majestad de Dios. Con honestidad e integridad bíblica, John MacArthur destaca representaciones equivocadas que comúnmente se hacen acerca de Dios y lo guía a centrarse en el Padre Celestial tal como Él es. Este profundo estudio de los atributos de nuestro extraordinario Dios, repleto de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones, será una incalculable ayuda para conocer y comprender más claramente el carácter único de Dios. En la medida en que uno comience a conocer y deleitarse en el Señor, se llega a comprender cuánto Dios se deleita en sus hijos. Capítulo 1. Nuestro Trino Dios. ¿Quién es Dios? En su libro El futuro de una ilusión, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dice que Dios es un incentivo del hombre. Según escribió, necesitamos desesperadamente seguridad, porque tenemos temor de vivir arraigados en un mundo profundamente amenazador, en el cual tenemos muy poco control sobre nuestras circunstancias. Freud afirmó que inventamos a Dios como un padre protector y sugirió 3 razones para hacer cosa semejante. La primera razón que utiliza es que tememos a la naturaleza. Tememos su carácter imprevisible, su impersonalidad y su rudeza. Porque todos vemos la terrible realidad de la enfermedad, el hambre y la angustia, contra las que solo tenemos una defensa nominal. Freud asumió que suponemos que hay un ser sobrenatural que puede librarnos. Para ilustrar esto, imagínese a un nativo que vive en una isla volcánica. De pronto escucha estruendos y el suelo comienza a temblar. Sale de su cabaña y ve la lava que brota del pico del volcán. Se da cuenta de que asegurar su cabaña y consolar a su esposa e hijo no servirá de nada. Y puesto que parece que no hay salida, apela a encontrar un ser sobrenatural que lo salve del terror de la naturaleza. Otra razón para inventar a Dios, afirma Freud, es nuestro temor a las relaciones. Debido a que con frecuencia las personas sienten que otras las usan, Freud asumió que era natural apelar a un árbitro divino, un Dios cósmico, con un poderoso silbato que a la postre detiene la jugada y castiga a los hombres por lo que han hecho.
Hizo tal observación basado en el sentido común de que todos queremos a alguien que sea capaz de enderezar los errores de injusticia. Freud también atribuyó esa asumida invención de Dios al miedo a la muerte. Afirmó que queremos un Padre Celestial que nos lleve a un hogar feliz, que llamamos cielo. Es duro enfrentarnos a la realidad de que un día dejaremos de existir para siempre. ¿Qué podemos decir de la afirmación de Freud? ¿Qué debemos pensar de ellas? Para comenzar, su concepto de la religión es más bien simplista. Es muy simple. Es parte de la naturaleza humana preferir que Dios no exista. Lo primero que Adán y Eva hicieron después de pecar fue esconderse de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. Liberarse del Dios que llama a los pecadores a rendirle cuentas ha sido una meta constante de la humanidad a través de la historia. El apóstol Pablo declara que todos saben de la existencia de Dios, porque los que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Romanos capítulo 1, versos del 19 al 20. Ese conocimiento de Dios está implantado dentro de toda persona, y el hecho de la existencia de Dios se respalda abundantemente en la creación. Sin embargo, aunque todo hombre y toda mujer en la tierra saben de la existencia de Dios, estos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Verso 28. Rechazan la autorrevelación de Dios y rehúsan reconocer sus gloriosos atributos. Freud se equivocó, sin duda. Las personas no desean inventar al verdadero Dios, más bien desean negar su existencia. Además, un examen cuidadoso de las religiones del mundo demuestran que los dioses que han engendrado raras veces son de los que liberan, sino que generalmente tienen una naturaleza opresora que necesita que continuamente la apacigüen. Las mujeres de la India que ahogan a sus bebés en el río Ganges no consideran a su Dios como un salvador, sino como un ogro temible a quien es necesario apaciguar. Los dioses de las falsas religiones no son dioses protectores, son dioses a los que hay que temer. Si las personas inventan dioses, ciertamente inventarán los dioses erróneos. De hecho, el Salmo 106 deja claro que tales dioses son en realidad demonios. Podemos leer el verso 36 y 37 del Salmo 106 y también el Salmos 96, 5. El único Dios verdadero. En contraste con Sigmund Freud, están los creyentes que aceptan la existencia de Dios por la fe. El principio de fe es este: el que se acerca a Dios crea que lo hay. Hechos 11:6.
Eso implica más que simplemente creer que hay un Dios. Significa creer en el único Dios verdadero que se revela en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el Señor enseñó a Job una lección relativa a la fe al decir: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38, versículos del 4 al 7. El Señor estaba diciendo: Job, no sabes nada, excepto lo que sabes por la fe. No estabas presente, no tienes ninguna respuesta excepto la que yo te doy, y tú las crees o las crees. Tener fe es creer que lo que Dios dice es la verdad. El contenido de la fe cristiana es la palabra de Dios. Hay quienes pretenden probar la existencia de Dios a través de la ciencia. Pero por valiosa que sea la ciencia, tiene sus límites. Paul Little, un dirigente de los grupos de estudiantes universitarios y posteriormente profesor asociado de evangelismo en Trinity Evangelic Divinity School, señaló: puede decirse con el mismo énfasis que no es posible probar la existencia de Napoleón mediante el método científico. La razón yace en la naturaleza misma de la historia y en las limitaciones del método científico. Para que algo pueda probarse por el método científico, tiene que repetirse. Uno no puede anunciar un descubrimiento nuevo al mundo sobre la base de un solo experimento. Pero la historia, por lo que es en sí, no es repetible. Nadie puede repetir el principio del universo o devolver a la vida a Napoleón, o repetir el asesinato de Lincoln o la crucifixión de Jesucristo. Pero el hecho de que estos sucesos no pueden probarse mediante la repetición no refuta su realidad como acontecimiento. No es posible aplicar el método científico a todas las cosas. Simplemente eso no funciona. No puede poner el amor, la justicia o la ira en un tubo de ensayo, pero sin embargo, todos ellos son reales. Aunque no pueda probar la existencia de Dios mediante la ciencia, hay abundantes evidencias científicas y racionales que hacen razonable creer en Dios y en su palabra. No obstante, cuando se va a la raíz de la cuestión, la vida cristiana se reduce a la fe. La persona finalmente tiene que llegar a decir: creo. Como creyentes, conocemos que Dios existe. Pero, ¿conocemos al Dios que existe? ¿Sabemos cómo es Él? Si hemos de aprender de Él, necesitamos acudir a las Escrituras, porque allí es donde se ha revelado a nosotros.
Dios es un ser personal. Albert Einstein admitió la existencia de una fuerza cósmica en el universo, pero concluyó que es incognoscible. Estaba tristemente equivocado. Dios es concebible, pues dijo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. El apóstol Pedro dijo a los creyentes: antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. No hubiese dicho semejante cosa si no fuera posible hacerlo. Dios es conocible porque es un ser personal. Lo repito, Dios es conocible porque es un ser personal. La Biblia usa títulos personales para describirlo, tal como Padre, Pastor, Amigo y Consejero. La Biblia también usa pronombres personales para referirse a Dios. Tanto el texto hebreo como el griego se refieren a Dios como Él, nunca como el neutro lo. También sabemos que Dios es un ser personal porque piensa, actúa, siente y habla. Dios se comunica. Dios es un ser espiritual. La naturaleza esencial de Dios es espiritual, tal como lo señala la afirmación: Dios no es hombre. Números 23:19. Jesús declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículos 29. ¿Qué significa ser espíritu? El teólogo Carlos Hogg lo explica así: es imposible sobreestimar la importancia de la verdad contenida en la simple proposición Dios es espíritu. Esa proposición implica que Dios es inmaterial. Ninguna de las propiedades de la materia se pueden aseverar de Él. No es prolongado ni divisible, ni compuesto, ni visible, ni tangible. No posee ni volumen ni forma. Al revelar, por lo tanto, que Dios es espíritu, la Biblia nos revela que ningún atributo de la materia forma parte de la esencia divina. Aunque Dios no es material, la Biblia lo describe de manera material. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Zacarías 4:10. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? Isaías 52. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Salmos 89:13. Llamamos a esas descripciones antropomorfismo. Ese vocablo se deriva de dos términos griegos: antropo, hombre, y morfo, forma.
Dios se refiere a sí mismo en forma humana no porque Él sea material, sino para acomodar el entendimiento finito. Que Dios es un ser espiritual significa que su esencia es invisible. El apóstol Pablo escribió: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. En el Antiguo Testamento, Dios se presentaba a sí mismo a través de la Shekinah, es decir, de la luz divina, el fuego y la nube. En el Nuevo Testamento lo hacía de la forma humana de Jesucristo, quien era plenamente Dios y plenamente hombre. Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 18. Pero esas revelaciones visibles no descubrían la totalidad o la plenitud de la naturaleza esencial de Dios. Dios es uno. En el Antiguo Testamento encontramos la sorprendente declaración: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82, versículo 6. ¿Significa eso que realmente hay muchos dioses? No. Dios hablaba de jueces humanos de la nación de Israel. Como representantes de Dios, se les dio el alto honor de juzgar al pueblo en lugar de Dios. La referencia a sus puestos, no a su esencia. Eso es obvio, por lo que indica el versículo 7, que dice que ellos como hombres estaban sujetos a la muerte. Hay un solo Dios verdadero, no muchos. Moisés dejó eso bien claro cuando dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Esa era una verdad central en la religión de Israel. Debido a que vivían en medio de pueblos politeístas, era vital que diesen su alianza al único verdadero Dios. Dios dijo: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, versículo 6. El Señor es un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Lo que significa que solo a Él debe adorarse. En el Nuevo Testamento, Cristo correctamente se identifica como Dios. Sin embargo, no estaba afirmando ser otro Dios, porque Él repitió la enseñanza de Moisés. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 30. Cristo dijo que debemos amar a Dios con un compromiso íntegro, mientras que al mismo tiempo afirma ser ese mismo Dios. Si Cristo hubiese afirmado ser otro Dios,
nunca hubiese hecho esa declaración. Hubiese tenido que decir: divide tu alianza entre nosotros dos. Puedes amar a Dios como todo lo que tienes, porque no hay otro Dios con quien compartir tu amor. Repito, puedes amar a Dios con todo lo que tienes, porque no hay otro Dios con quien compartir tu amor. La unicidad de Dios es una doctrina importante que Pablo enfatizó con frecuencia. En su primera carta a los Corintios escribió que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios, capítulo 8, versos del 4 al 6. ¿Qué quiso decir Pablo? Que recibimos todas las cosas tanto del Padre como de Cristo. ¿Cómo puede eso ser así? Porque en esencia ambos son uno y Él mismo. Dios es uno. La universalidad del Evangelio está intrínsecamente atada a la unicidad del Dios. Lo repito, la universalidad del Evangelio está intrínsecamente atada a que Dios es uno. Pablo escribió: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos capítulo 3, versos del 29 al 30. Hay un solo Dios verdadero, y puesto que es así, todos tienen que acudir a Él para la salvación. Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Biblia deja bien claro que solo hay un Salvador, es decir, Dios. Solo Él es la fuente de la salvación para todas las personas. La epístola de Tito se refiere a Dios como Salvador 3 veces, el mismo número de veces que se refiere a Cristo como Salvador. Dios es 3. Dios es uno, sin embargo, existe no como 2, sino como 3 personas distintas. Hay quienes intentan explicarlo usando ilustraciones terrenales. Señalan que un huevo es uno, pero que está formado por 3 partes: la cáscara, la clara y la yema. También apuntan a que el agua es una sustancia, pero puede existir en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Esas comparaciones ayudan en algo, pero ninguna ilustración le hace justicia a la Trinidad. Nuestro majestuoso Trino Dios está suavemente alejado de simples huevos o del agua. Su grandeza es infinita y jamás podremos comprenderla en su plenitud. Simplemente tenemos que aceptar la clara enseñanza de las Escrituras. ¿Qué enseña la Biblia concretamente acerca de la Trinidad?
La enseñanza del Antiguo Testamento sobre la Trinidad. El Antiguo Testamento expresa la pluralidad de la deidad en sus palabras iniciales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El vocablo hebreo que se traduce como Dios es Elohim. El sufijo plural in presenta a un Dios singular al que se lo expresa como una pluralidad. La pluralidad de la deidad también se evidencia en la creación, ya que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando Dios preparaba la destrucción de la Torre de Babel, dijo: ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Génesis capítulo 11, verso 7. La diferencia entre los miembros de la Trinidad son evidentes en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19 leemos: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Verso 24. Además, Carlos Hock señala este intrigante y con frecuencia olvidado detalle. Encontramos a través del Antiguo Testamento menciones constantes hechas de una persona a quien, aunque diferente de Jehová como persona, los títulos, atributos y obras de Jehová le son, no obstante, adscritos. A esa persona se la llama el ángel de Dios, el ángel de Jehová, Adonai, Jehová y Elohim. Afirma tener autoridad divina, ejercer prerrogativas divinas y recibir adoración divina. Además de esto tenemos el testimonio expreso de los escritos inspirados del Nuevo Testamento de que el ángel de Jehová, el Jehová revelado que guió a los israelitas a través del desierto y que habitó en el templo, es Cristo. Es decir, el ángel era el Verbo, quien se hizo carne y cumplió la obra que según la profecía el Mesías debía cumplir. Teniendo eso en mente, está claro que hay varios pasajes del Antiguo Testamento donde Cristo habla, y en alguno de ellos menciona otras dos personas divinas. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías capítulo 48, versos 16. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Trinidad. El Evangelio de Lucas revela que todos los miembros de la Trinidad estuvieron implicados en la encarnación de Cristo, porque un ángel se le apareció a María y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Capítulo 1, verso 35. La Trinidad también estaba presente en el bautismo de Cristo, porque el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y el Padre dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, verso 17. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la misma escena. La Trinidad también estuvo implicada en la resurrección de Cristo por el poder del Padre. Romanos capítulo 6, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. El mismo poder del Hijo. Juan capítulo 10, verso 18. Y el poder del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, verso 11, resucitó. Es evidente, además, que la Trinidad en su plenitud estuvo presente en la obra expiatoria de Cristo, puesto que el autor de la carta a los Hebreos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hechos capítulo 9, verso 14. Cristo se ofreció a sí mismo al Padre como un sacrificio perfecto, y el Espíritu Santo le dio el poder para hacerlo. El apóstol Pedro proclama esa verdad cuando dice que los creyentes fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Todos los miembros de la Trinidad están implicados en la consecución de nuestra salvación. Dios, el Padre, nos confirma en Cristo. Segunda de Corintios 1, 21, 22. Cristo asegura que nos hallarán irreprensibles. Primera de Corintios capítulo 1, verso del 7 al 8. El Espíritu Santo nos sella con su promesa de nuestra herencia celestial. Efesios capítulo 1, versículo 3. Otra evidencia de la Trinidad se encuentra en la gran comisión, porque Cristo dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El bautismo demuestra la unión del creyente no solo con Cristo, sino también con la totalidad de la deidad. Observe que el versículo no dice bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tampoco dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es que hay un nombre y tres personas, puesto que nombre se refiere a todo lo que una persona es y hace. Aquí sugiere todo lo que Dios es y hace como la Trinidad. Con frecuencia Pablo alude a la Trinidad en sus cartas en el Nuevo Testamento. A los romanos escribió que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. El Espíritu Santo tiene la misma relación con el Padre que la que tiene con el Hijo. En su primera carta a los Corintios, Pablo menciona a los miembros de la Trinidad uno al lado del otro. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 4 al 6. Más adelante en su segunda carta los menciona juntos otra vez. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13, 14. También escribió a los tesalonicenses: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13. Muchas veces el entramado de la Trinidad está más allá de nuestra comprensión. Por ejemplo, Cristo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, verso del 16 al 17. Este texto indica que el Padre envió al Espíritu. Más adelante Cristo dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Ese versículo indica que el Hijo envió al Espíritu. Podemos concluir que tanto el Padre como el Hijo fueron responsables de enviar al Espíritu Santo. Pero la naturaleza exacta de la relación entre los miembros de la Trinidad permanece siendo un misterio. ¿Quién puede comprender la Trinidad? Dios es 3 en 1 y 1 en 3. Ese es un misterio eterno. El teólogo Jaime Parker escribió: aquí nos enfrentamos a la más inimaginable e insondable de todas las verdades, la verdad de la Trinidad. ¿Qué debemos deducir de esta? En sí misma, la Divina Trinidad es un misterio, un hecho trascendente que sobrepasa nuestra comprensión. ¡Wow! ¿Cómo es que el único eterno Dios es eternamente tanto singular como plural? ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero esencialmente uno? Es más de lo que podemos saber, y cualquier intento por explicarlo, disipar el misterio mediante el razonamiento como algo separado de confesarlo mediante las Escrituras, está destinado a falsificarlo. Aquí, como en otro lugar, nuestro Dios es demasiado grande para la mente pequeña de sus criaturas. Del libro Quiero ser cristiano. No podemos comprender al Dios Trino, pero sabemos que Él es un Padre que nos ama, un Hijo que murió por nosotros y un Espíritu que consuela. ¡Qué maravilloso! En los capítulos siguientes estudiaremos características de Dios, pero necesitábamos comenzar aquí, porque la Trinidad es la verdad más insondable de las Escrituras.
nos hace humillarnos en preparación para lo que está por delante. Hermanas, roguemos que este majestuoso Dios se revele a sí mismo más plenamente en nuestras vidas a través de las Escrituras y deseemos ardientemente conocerlo con todo nuestro corazón. Amadas hermanas, a continuación la guía de estudio. Después de cada capítulo dejaremos la guía de estudio para que ustedes en una libreta aparte tomen nota de las 4 secciones que encontraremos en esta guía de estudio. La primera es el resumen del capítulo. Luego la segunda sección es para comenzar y podemos escoger una de las 2 tareas que se nos dejan. La siguiente sección, la tercera, es responda a estas preguntas. Se van a presentar preguntas que necesitamos responder. La cuarta sección es concéntrese en la oración, que es una oración que se nos da. Y la última es aplicación de la verdad, que esto es, hermana, lo que queremos que tomemos muy en cuenta, porque es la aplicación para nuestras vidas después de cada capítulo. Comencemos. Guía de estudio, capítulo 1, nuestro Trino Dios. Resumen del capítulo. Dios existe en 3 personas distintas, pero cualquier intento de probar su existencia de manera absoluta no consigue su objetivo. Su existencia debe ser aceptada por fe. Para comenzar, 1. Su tarea es demostrar la existencia de Dios. ¿Qué método puede usar para reunir su evidencia? ¿Cuál considera que sería su fuente más confiable? Piense en alguna ilustración terrenal de la Trinidad, diferente del huevo y el agua. ¿De qué manera dicha ilustración fracasa en su intento de caracterizar la Trinidad? Responda a estas preguntas. ¿Qué 3 razones dio Freud para apoyar su teoría de que el hombre necesita inventar a Dios? Explique cada una de ellas. Compare el concepto de religión de Freud con otras ideas relativas a Dios que usted haya visto u oído. ¿Por qué el método científico no consigue ser capaz de probar la existencia de Dios? En definitiva, ¿cómo reconoce un cristiano la existencia de Dios? Explique cómo Dios puede ser al mismo tiempo un ser personal y un ser espiritual. ¿Qué implicación tiene respecto a la salvación el hecho de que hay un solo Dios? ¿En qué importante suceso del Nuevo Testamento vemos evidencia obvia de la obra de la Trinidad? Según Jaime Parker, ¿qué puede ocurrirle a nuestro entendimiento de la Trinidad cuando intentamos explicarla? Concéntrese en la oración. Dé gracias a Dios porque se ha revelado a toda la humanidad por medio de su palabra y en la creación. Agradézcale que se le ha revelado a usted y le ha dado fe para creer en él.
Exprésele su gratitud por ser el único y confiable Dios. Aplicación de la verdad. Lea Deuteronomio capítulo 6 versos del 4 al 5 y Marcos capítulo 12 versos del 29 al 30. ¿Cómo puedes saber si ese mandato de Dios central tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento es verdaderamente la prioridad de su vida? Si no es su prioridad, ¿qué es? En Deuteronomio 6, del 6 al 9, Dios proporcionó algunas maneras específicas para que los israelitas hicieran de ese mandamiento su prioridad. ¿De qué manera específica puede hacer de esos versículos una realidad en su vida?